Continuamos con la jornada anual del SICOMA, nos enfocamos ahora en el sistema lanero. El título de esta presentación es ¿qué estrategias mejoran el resultado económico de los sistemas laneros? ¿Cómo contribuyen la lana y la carne? En esta presentación vamos a repasar en primer lugar algunas características generales del sistema lanero del SICOMA. En segundo lugar vamos a buscar identificar algunas de las principales limitantes que tienen los sistemas laneros del norte del país. Vamos a ver qué es lo que se hace en SICOMA a propósito de esas limitantes y qué resultados se obtienen. En tercer lugar vamos a estar viendo el impacto de mejorar algunos de esos indicadores, haciendo algunas proyecciones económicas, para cerrar con algunos mensajes finales que resumen esta presentación. En esta imagen vemos el mapa del SICOMA con sus distintos potreros. Recordemos que el área total es de 623 hectáreas, índice CONIAT promedio 117. Contiguo al casco funciona el módulo de producción de carne ovina y el resto de la superficie es ocupada por el sistema lanero. En este sistema, la raza utilizada es merino australiano en un ciclo completo que comercializa borregos de 4 a 6 dientes después de la esquila de su segundo vellón. La superficie total asciende a 577 hectáreas y en vacunos se desarrolla un sistema de recría. La superficie de pastoreo ovino es de 530 hectáreas, en promedio se manejan 3 ovinos y 1,2 ovejas encarneradas por unidad de superficie. La edad al primer servicio es de 2 dientes o 18 meses. Presentamos ahora en el siguiente cuadro el detalle del uso del suelo del sistema lanero del SICOMA. El 90% es ocupado por campo natural, hay un 10% de área mejorada, de las cuales los ovinos utilizan solamente 10 hectáreas que tienen como destino fundamental la atención de las ovejas con gestación múltiple y la terminación de las categorías de venta. Presentamos a continuación el detalle de stock actual. Por un lado los ovinos que totalizan 1.871 animales, por otro lado los bovinos que totalizan 259 con el detalle de las categorías que aparecen en los cuadros. Esto da un total al día de hoy en carga unidades ganaderas por hectárea de 0,67. Algunas referencias al manejo general de la majada de cría del sistema lanero de SICOMA. En cuanto a la reproducción, este año se encarneraron 630 ovejas, con 460 adultas y 170 borregas de 2 dientes. La encarnerada comenzó el día 6 de abril y se extendió hasta el 18 de mayo. Se realizó ecografía, a partir de la cual se pudo realizar un tratamiento diferencial por carga fetal y edad de parición. Se utiliza esquila preparto. En el manejo en torno al parto se monitorea la condición corporal. Todas las ovejas llegaron en buena condición corporal, superior a 3 al parto, a partir de este monitoreo y de una suplementación que vamos a detallar en algunos minutos. Se utilizan parideras fundamentalmente para las ovejas con gestación múltiples. La parición comenzó este año el día 2 de septiembre de 2020. En lo que refiere a la sanidad, en SICOMA se realizan dosificaciones estratégicas y tácticas según análisis coprológico. Se utilizan drogas de eficacia conocida a partir de la información del OMBRI-test. Además, se utilizan combinaciones. Se vacuna contra clostridiosis y ectima. Y algo muy importante, se trabaja con animales libres de pietín, piojo y sarna. Si buscáramos identificar algunas de las principales limitantes o áreas de mejora de los sistemas laneros del norte del país en la zona de influencia del SICOMA, podríamos enumerar algunos de los siguientes problemas. Por un lado, nutricionales y sanitarios estructurales que en muchos casos conllevan a bajos niveles de productividad individual y por hectárea. En segundo lugar, resultados reproductivos bajos o magros considerando el potencial de la especie, problemas en la recría de hembras, escasa infraestructura predial que conspira contra algunos planteos tecnológicos superadores, poca disponibilidad de pasturas mejoradas, entre otras limitantes como pueden ser dificultades de comercialización, problemas con predadores o abigeato, entre otros. Me interesa detenerme particularmente en algunos minutos en los resultados reproductivos y en los problemas en la recría. Examinaremos qué se hace al respecto en el SICOMA y qué resultados se obtienen. Resultados de SICOMA nos vamos a referir en primer término a la producción de lana. Aparece en el cuadro el peso de vellón sucio más barriga de las distintas categorías presentes en el sistema lanero para el año 2019 y para el año 2020.
Este año se cosecharon 5.400 kilos de lana a partir de la esquila de 1.571 animales, lo que arroja una producción individual por animal esquilado de 3,460 gramos. Creemos que este registro es pasible de ser mejorado y por eso vemos que de 2019 a 2020 ha habido una mejora en algunas de las categorías, destacándose fundamentalmente la mejora en producción de lana de las corderas merino. Nos detenemos ahora a analizar cómo ha sido la evolución del diámetro para el lote de lana de Sicoma. Vemos en la gráfica cómo desde 2016 a 2020 ha habido un proceso de disminución del diámetro medio de la fibra, tanto en las ovejas de cría como en los borregos. En el año 2020 el promedio del lote es de 18,3 micras, el rendimiento al lavado de 79,1% y la tasa de descenso del diámetro medio de la fibra en estos años ha sido de 0,3 micras por año. En lo que refiere a la evolución del diámetro y a las distintas características de interés para la producción de lana, nos vamos a referir al impacto que tiene el mejoramiento genético más allá de lo que se pueda realizar en manejo, nutrición y sanidad. A continuación presentamos información del mérito genético de algunos de los principales carneros utilizados. Vemos la información en los tres índices con que cuenta hoy la raza merino australiano: índice lanero, índice afinador, índice doble propósito, y el desvío esperado en la progenie para peso de vellón limpio, peso de vellón sucio, diámetro medio de la fibra y peso del cuerpo. Vemos cómo son animales mejoradores en estas distintas características de interés, y esto ratifica la importancia de utilizar carneros con información objetiva en línea con los objetivos de selección. Vamos a repasar ahora los resultados reproductivos que habíamos identificado como un área de mejora en los sistemas ovinos laneros de la zona de influencia del Sicoma. Este año los resultados en el centro fueron muy buenos, la fertilidad fue de 97%, el porcentaje de gestaciones múltiples sobre ovejas preñadas fue de 6%, el muy buen manejo que se realizó en torno al parto generó una sobrevivencia de un 94%, terminando en un resultado de señalada de 94%, señalándose 591 corderos de 630 ovejas encarneradas. Si nos pusiéramos a analizar algunas de las causas que explican estos muy buenos resultados, nos debemos referir en primer término a la buena condición corporal de las ovejas adultas en torno al servicio y al muy buen peso de las borregas de primera cría. Todas las borregas de 2 dientes en 2020 tenían pesos individuales superiores a los 40 kilos. Por otro lado, se realizó también en las ovejas únicas en torno al parto una suplementación con DDGS de maíz a razón de 300 gramos por día. Esto evidentemente colocó a estas ovejas en un mejor escenario de condición corporal al parto, y por otro lado, de la propia fecha de encarnerada determinó que la temporada de parición se realizara más allá de los principales temporales que tuvieron lugar en el norte del país en este año, como fueron los de fines de agosto, principios de septiembre. Y por último, la utilización de parideras en las ovejas de gestación múltiple ha tenido un impacto singular en ese muy buen resultado de sobrevivencia y de señalada alcanzado este año en Sicoma. Si analizáramos ahora si estos costos de alimentación, esta estrategia que recién documentábamos, esta suplementación a las ovejas gestando únicos durante 50 días a razón de 300 gramos por día, y el costo del DDGS, que es de $248 de tonelada, estos son muchos costos de alimentación. El costo total de esta herramienta fue de $2.120. Si tomamos los valores de fertilidad y prolificidad que recién presentamos y analizamos qué hubiera pasado si no se hubiera intervenido, si no se hubiera realizado todas estas medidas, si tomamos los parámetros normales de mortandad de corderos, que son 50% de mortandad en mellizos y 25% de mortandad en corderos que nacen como únicos, la señalada hubiera sido de 74%, un resultado que podemos considerar promedio. Sin embargo, con el manejo propuesto y el manejo realizado, la señalada fue de 94%. Es decir, que hay un plus de corderos de 124 corderos señalados, que si los valoramos como cordero al destete a razón de $30 por cordero, nos da un resultado de $3.720 que nos deja a favor esta herramienta, más que paga el costo de alimentación.
Por otro lado, si valorizamos esos corderos de más que señalamos al momento de venta que tienen en SICOMA, el plazo es distinto, pero el registro es cercano a los $10.000, más que pagan los costos de alimentación. Repasamos algunas imágenes de las ovejas del sistema lanero en torno al parto. Para la suplementación de ovejas únicas antes mencionada, se utilizaron comederos de autoalimentación. Habíamos comentado hace algunos instantes que la recría es otra de las grandes áreas de mejora que tiene la producción ovina en esta zona del país. Vamos a repasar cómo fue el manejo al destete en el SICOMA para la generación 2019. El destete se realizó una parte en diciembre, otra parte en enero, con las consideraciones que aparecen en el cuadro. El porcentaje de destete fue de un 80% y entre las particularidades que resulta importante señalar es la utilización del potrero reservado del pastoreo ovino durante 90 días con pastoreo bovino adulto, la dosificación estratégica con droga de alta eficacia conocida y el monitoreo a través de HPG, el loteo por peso, el entrenamiento a consumo de suplemento y la suplementación de corderos con peso inferior a los 20 kilos. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de utilizar el potrero reservado como se utilizó en SICOMA en el último destete? El destete se realizó en diciembre-enero. Los niveles de carga parasitaria se mantuvieron bajos durante 5 meses. El fin del uso de potrero reservado llegó recién en mayo con una dosificación. La utilización del potrero reservado retrasó la infestación parasitaria, bajó el número de dosificaciones y permitió que no hubiera dosificaciones de diciembre a mayo y que no hubiera muertes por parasitosis en todo ese periodo. Otra de las estrategias utilizadas en SICOMA para mejorar la recría es la suplementación de los corderos con peso vivo al destete menor a los 20 kilos. En este caso, este año se realizó durante 2 meses en el verano con 200 gramos por día de DDGS. En la gráfica se presenta la evolución de peso de los corderos suplementados y de los corderos que permanecieron a campo natural. Estos últimos ganaron 50 gramos por día, mientras que los corderos suplementados ganaron 138 gramos por día, lo que posibilitó que al cabo del tratamiento ambos lotes tuvieran el mismo peso. Este manejo permitió que el peso de entrada al invierno fuera de 30,2 kilos en los machos y en las hembras de 29,1. Otra de las tecnologías que se utiliza, y sobre todo en las hembras pensando en lograr con menor urgencia y mayor holgura el objetivo de el peso a la encarnerada a los 2 dientes a los 18 meses, es la suplementación invernal de las corderas. Esta se realizó durante 90 días, durante el invierno, a razón de 300 gramos por día. Las hembras experimentaron una ganancia media diaria de 86 gramos por día, mientras que los machos que permanecieron a campo natural tuvieron una ganancia bastante más baja de 35 gramos por día. Este manejo derivó en que al mes de septiembre las hembras a 6 meses del servicio tuvieran un peso de 37 kilos y medio. Hagamos un resumen de cuáles son las principales tecnologías que se utilizan en SICOMA por mejorar la recría. En primer lugar, la utilización del potrero reservado, bajo costo, alto impacto. En segundo lugar, la suplementación de corderos con pesos al destete menores a los 20 kilos. Suplementación invernal en hembras. Todo este manejo posibilitó que a octubre de 2020 los machos estén pesando 35 kilos, las hembras 37 y si recordamos el cuadro de producción de lana, las hembras de la generación 2019 a la esquila 2020 dieron 530 gramos más de lana que las hembras generación 2018 a la esquila del año pasado 2019. Y otro aspecto importante a señalar es que la mortandad entre destete y el año de edad en SICOMA fue nada más que de 2%. Repasamos a continuación algunos de los principales indicadores de producción física y económica de SICOMA. En primer lugar, el resultado de Producto Bruto por concepto de carne ovina, que alcanza $26.267. En segundo lugar, el Producto Bruto por concepto de lana, con un precio estimado de 6,88, lo que es coherente con algunas referencias de negocios que se han realizado por lanas de similares características en las últimas semanas, alcanzando la lana $34.244.
Si buscamos ver cómo contribuyen relativamente carne y lana, vemos que por concepto lana se alcanza aproximadamente un 60% del producto bruto, mientras que la carne, incluso en un sistema lanero productor de lana fina, aporta un para nada despreciable 43%. Resumiendo algunos de los principales indicadores físicos y económicos de SICOMA para el ejercicio 19-20, concluimos que el producto bruto ovino para el SICOMA fue de $114 por hectárea. Si buscamos compararlo con algunas empresas referencia de la zona, como pueden ser las empresas que participan de las carpetas verdes del plan agropecuario para el norte, para el litoral norte y centro norte, y para empresas CREA del basalto, vemos cómo el Producto Bruto Ovino de SICOMA representa aproximadamente 2/3 del Producto Bruto total que en promedio obtienen estas empresas. Por otra parte, el Producto Bruto de ovino de SICOMA da para pagar los costos de producción que en promedio tienen estas empresas e incluso dan para pagar los insumos totales cuando a los costos de producción agregamos renta e intereses. Por último, repasamos el contraste en dólares por unidad ganadera ovina entre SICOMA y estas empresas. Vamos a repasar ahora el impacto que puede tener el aumento de la señalada como el que se ha venido logrando en los últimos años en SICOMA. En ese primer cuadro aparecen los ingresos en 2020 por concepto de carne y lana relativizados a la superficie y el Producto Bruto Ovino total. Podemos decir que los animales comercializados en 2020 derivan del porcentaje de señalada en 2018 que fue de 81%. Si proyectamos los ingresos por concepto de carne manteniendo los mismos precios a consecuencia de la mejora de la señalada que hubo en 2019 respecto a 2018, vemos cómo el Producto Bruto de carne ovina mejora en $2 y si vemos el impacto que podría tener, reitero, a igualdad de precio, la mejora en la señalada lograda este año 2020 en la comercialización de animales para el año 2022, vemos un salto de $10 pasando de $50 por concepto de carne por hectárea a 60 por impacto del aumento de señalada únicamente en la mayor cantidad de animales que están disponibles para vender. Otra de las áreas de mejora que podríamos proyectar es cómo impacta aumentar 3 kilos el peso de venta de los borregos una vez que consolidamos este nivel de señalada alcanzado en 2020. El salto que nos permite aumentar 3 kilos el peso de venta de los borregos es de $4 respecto al escenario con un 94% de señalada. Si combinamos el efecto de aumento de señalada y de aumento de peso de venta de los borregos, pasamos de $50 por hectárea, que fue el resultado en este año 2020, a $64 por hectárea por concepto de carne ovina sin modificar los precios. Otra de las áreas de mejora que se pueden proyectar para mejorar el resultado del Producto Bruto Ovino tiene que ver con el diámetro promedio del lote. Presentamos algunas referencias de mejora del precio conforme se afinan las lanas dependiendo de la situación base de la que se parte y presentamos subrayado el caso del SICOMA que desde 2016 a 2020 ha afinado el lote de lana partiendo de 20 micras hasta ubicarse al día de hoy en 18,3. Si tomamos los precios corrientes de esta zafra, esta proyección, esta evolución que ha tenido el diámetro hasta ahora, ha repercutido en una mejora del Producto Bruto Ovino por concepto de lana de 9 a $10 por hectárea. Por otra parte, nos preguntamos qué pasaría si, dado el nivel de señalada conquistado en 2020, aumentase el peso de vellón sucio a una tasa de 2% anual. Esto nos permitiría mejorar el resultado del Producto Bruto Ovino en SICOMA en un plazo de 10 años, partiendo de una majada que hoy produce 3,5 kilos de lana a una que pasa a producir algo más de 4 kilos y genera $137 por hectárea, lo que nos da una idea del margen de mejora que hay a partir de estas dos características tan importantes en un sistema lanero. Si empezamos a analizar en conjunto todas estas mejoras que venimos planteando, salimos del escenario base con el resultado de este ejercicio 19-20 de $114 por hectárea, sin modificar precios. Agregamos el aumento de la señalada, vemos el impacto que tiene
en concepto de carne ovina por tener mayor cantidad de animales disponibles para vender. Por otra parte, si al aumento de señalada le agregamos un mayor peso de venta de los borregos, vemos cómo pasamos de $60 a 64, mejorando el Producto Bruto Ovino, que pasa de $125 a 129. Por último, si al aumento de señalada le agregamos un aumento en el peso de vellón, vemos cómo el ingreso por concepto de lana pasa de $65 a 77. Si hacemos una combinación de todas estas mejoras, es decir, aumento de la señalada, aumento del peso de venta de los borregos en 3 kilos, aumento del peso de vellón, no tocamos los precios, vemos que el salto que hay en el Producto Bruto Ovino es de 24%, pasando de 114 a 141. Deberíamos también tener en cuenta que podríamos eventualmente acceder a una valorización del lote de lana a un mejor precio en la medida que se continúe el proceso de afinamiento como se ha venido realizando en los últimos años. Al cierre, algunos mensajes finales. Aumentar la productividad, es decir, apostar por esta ruta de más lana, más fina, más corderos señalados, mejorando la recría, más kilos de animales vendidos, mejora la competitividad del rubro. La productividad sostiene un resultado económico atractivo en escenarios de precios bajos. Hemos mostrado cómo mejorando los registros de producción física sin tocar los precios mejora el resultado económico del rubro y cómo este contribuye ya sea a pagar los costos de producción e incluso a pagar los insumos totales cuando tomábamos como referencia las empresas CREA del basalto. Hay una ruta clara respecto a mejorar el ingreso bruto a partir de lo que puede ser mejorar la señalada, mejorar el peso de venta de los animales, aumentar el peso de vellón y combinar todas estas alternativas, además del aporte que puede hacer continuar un proceso de afinamiento de lana como el que el SICOMA ha venido experimentando en los últimos años. A partir de información de FUCREA de este año, podemos afirmar que el Producto Bruto Bovino se relaciona más con la productividad, es decir, con los kilos de carne y lana que generamos, que con los precios que obtenemos. Por último, existen tecnologías disponibles para mejorar el desempeño reproductivo de la majada y la recría de hembras. Algunas de ellas fueron presentadas y fue presentado el impacto que han tenido en el SICOMA. Creemos que es un desafío para los sistemas laneros de la zona apostar por un aumento de la productividad. Estos sistemas producen lana de muy alto valor, comercializan carne que recibe el mismo precio que la carne que reciben otros sistemas de producción. Hay una ruta allí para aumentar la productividad y mejorar el resultado económico de estos sistemas. Muchas gracias y a continuación compartimos con ustedes algunos videos del sistema lanero de SICOMA. Gracias.